Es un gusto, un privilegio poder llegar a cada uno de ustedes y ser parte de los retos bíblicos que dieron inicio desde el lunes, principio de semana, hasta el día de hoy. De verdad que doy muchas gracias a Dios por poder compartir con la población joven de las iglesias. Y antes de ir a la palabra de Dios, lleguemos a Él en oración. Y le pido que por favor ruegue conmigo al Señor, que nos llene de sabiduría para aprender en disposición a su palabra y sobre todo poder llevarla a la práctica, ya que ese es el fin de toda enseñanza, el llevar la palabra de Dios a través de nuestras vidas a los hechos. Ore conmigo, oramos. Padre bendito, gracias te damos en este tiempo. Gracias porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque nos has enseñado a través de ella una y otra vez en esta semana. Rogamos, Padre Santo, para que tu Santo Espíritu nos guíe a aprender y a saber cuál es tu voluntad para con nosotros, para con nuestras vidas, de qué manera la quieres usar, Señor, esa vida que tú nos has dado. Gracias una vez más, Señor. Ayúdanos a cada oyente que está ahí a prestar atención, a dejar toda distracción a un lado. Que hoy sea el día de salvación, Señor, para el que no te conoce. Que sea el día de crecimiento espiritual para aquel que ya ha sido lavado por la sangre de Cristo. Es la forma, Señor, en que te pedimos. Danos ese favor, Padre. Escúchanos y también te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, antes de dar inicio, antes de ir a la palabra de Dios, antes de ir al desarrollo de la enseñanza, déjenme iniciar primeramente con dos preguntas y una pequeña invitación. ¿Por qué inicio de esa manera? Normalmente las preguntas o la invitación se hace al final de la enseñanza. Sin embargo, sé que usted ha estado recibiendo enseñanzas bíblicas fundamentadas en la palabra de Dios a lo largo de toda una larga semana. Y es necesario saber hoy si usted, y inicio con esa primera pregunta, ha sido lavado por la sangre de Cristo. Segunda pregunta, ¿has nacido de nuevo? Y es que hago énfasis en esto porque es necesario que cada uno que está ahí escuchando tenga la certeza de si ya ha sido lavado por la sangre, por la obra del Señor Jesús, y sepa firmemente si ya ha nacido de nuevo. Los que están ahí y su respuesta es afirmativa, pues gloria a Dios, le animo a entregar aún más su vida al Señor. Pero si usted está ahí escuchando y usted dice, no he sido lavado por la sangre de Cristo, no he sido nacido de nuevo, a usted es la invitación. Le hago una invitación para que hoy recibas a Cristo Jesús como tu Salvador. Se me ha encargado exponer la importancia de buscar la voluntad de Dios en tu vida. Vuelvo a repetir el tema. Ojalá usted pueda prestar atención desde principio hasta fin. Hay algo que aprender acerca, o más bien de parte de Dios. La importancia de buscar la voluntad de Dios para tu vida. Es un tema que, si lo comparamos con los que han sido expuestos durante la semana, es el más común, pero no el menos importante. Es de suma importancia acercarnos a Dios, ir a su palabra y ver cuál es la voluntad de Dios para con mi ser. Sabemos todos los aquí presentes cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Si se abriera un pequeño tiempo en donde usted puede compartir con su equipo o en una videollamada a todo el campamento, usted puede decir, sé cuál es, abrir su micrófono y decir, sé cuál es la voluntad de Dios para con mi vida. ¿Cuántos de los que estamos acá sabemos cuál es su voluntad
para mi vida. Si no has sido lavado, recordando esas primeras preguntas que hicimos al inicio, si no has sido lavado por la sangre de Cristo, la voluntad de Dios, de manera sencilla, te decimos cuál es que hoy le conozcas. ¿Para qué esperar más? ¿Por qué seguir una vida sin Cristo? Segunda de Pedro 3:9. Es un pasaje que me encanta por lo que enseña. Es una buena noticia para el mundo entero. Es una buena noticia para usted que hoy me escucha. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Acerca de la voluntad de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Dice ahí después de esa frase, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahí me vuelvo a dirigir a usted, que aún no ha entregado su vida al Salvador, que aún no ha hecho de Cristo su salvación. Él quiere que usted proceda al arrepentimiento, que tenga un cambio de vida radical y sepa lo que es el camino de la salvación, conociendo a Cristo. Si ya eres salvo, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida entonces? Predicador, yo ya he sido lavado por la sangre de Cristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Tengo 17 años, tengo 18 años, tengo 20 y tantos años. ¿Cuál es su edad? Sin importar su edad, hay una voluntad que Dios quiere hacer en su vida. Y vuelvo a repetir, si no eres salvo, la primer voluntad de Dios es rescatarte del infierno por la eternidad. Hacerte vivir una vida muy distinta de la mano de su Hijo Jesús. Dice lo siguiente, Mateo, vamos a Mateo, dice lo siguiente, Mateo 16:24. Primer Evangelio, Mateo, capítulo 16, versículo 24. ¿Está ahí conmigo en la palabra de Dios? Leo para ustedes. Síganme en la lectura, por favor. Mateo 16:24. Entonces dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, hablando acerca de hacer de Cristo mi Señor. El señorío de Cristo, de las mayores problemáticas que enfrenta el cristiano, sin importar su edad, mas hoy nos dirigimos a jóvenes. El cristiano en general se topa con una de las mayores problemáticas, su falta de hacer de Cristo el Señor de su vida. Eso enfrentamos todos los creyentes, todos los cristianos. Tenemos que dar la lucha para hacer de Cristo el Señor de nuestro vivir. Y en la población de jóvenes es muy grande el porcentaje de jóvenes que no hacen de Cristo su Señor. La otra cara de la moneda, es muy pequeñito el porcentaje de jóvenes que sí hacen de Cristo Jesús su Señor. De aquellos que dicen, yo me niego a mí mismo, tomo mi cruz y hago la voluntad de Dios y sigo a Cristo. Campamento, ¿cómo ha sido titulado? El antídoto básicamente.
te hago una pregunta acá. ¿Ya tienes el antídoto al pecado? Es básicamente la primera pregunta que hicimos al inicio. ¿Ya has sido lavado por la sangre de Cristo? Tal vez usted dice, yo ya tengo el antídoto. Romanos 6:23 nos habla acerca de ese antídoto al pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted presta atención en esa porción bíblica, están las dos preguntas que hicimos al inicio. ¿Por qué? Porque hasta la primer coma, porque la paga del pecado es muerte, y si yo me encuentro ahí, no he sido lavado por la sangre de Cristo. Mas si he visto a la cruz y he entendido mi condición espiritual, y he aceptado el sacrificio de Cristo, me encuentro, para un sentido de nuestro entendimiento, me encuentro después de la coma de este pasaje. ¿Por qué? Porque ¿qué dice? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo puedo dar gloria a Dios y decir, gracias Señor, porque he entendido que esa dádiva ha sido un regalo tuyo para conmigo, para con mi vida, de parte de Dios, y me ha dado la vida eterna. Ese es el deseo principal de este campamento, que todos acá sepamos que tenemos vida eterna a través de Cristo Jesús, y más que un saber intelectual, podamos aplicarlo a nuestro ser. Muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ese mismo antídoto, porque podemos decir, es que aquí hay un antídoto por medio de Dios que nos ha dado ese regalo a través de Cristo Jesús. Y tal vez usted dice, yo ya tengo el antídoto, ya yo estoy después de la coma en el pasaje. Lo entiendo y lo he aplicado. Ese mismo antídoto que te rescató del infierno y que hoy por fe descansas en él, en la obra de Cristo, acerca de eso estoy hablando, acerca de ese antídoto, es igual de poderoso para ayudarte a negarte a ti mismo y seguir a Jesús y hacer la voluntad de Dios. Es igual de poderoso. Hay veces creemos que es poderoso para rescatarnos del infierno, pero dudamos cuando nos enfrentamos con la tentación. Dudamos cuando no podemos vencer un pecado y vez tras vez estamos en una constancia cayendo en pecado. Cristo Jesús es poderoso también para rescatarnos y también para ayudarnos en nuestro vivir. Entiéndase bajo la siguiente porción bíblica lo que estoy diciendo. Y vamos a leer Romanos 6. Yo leí el 23 a manera más bien como de conclusión de la idea. Pero leamos el contexto para entender aún mejor lo que Dios quiere a través de nosotros. Muertos al pecado, dice el título. Dice el versículo 1 de Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Piense por un momento de manera personal antes de ir al siguiente pasaje. ¿Estoy yo perseverando una y otra vez en el pecado y mi vida no avanza? No sé cuál es la voluntad de Dios. Dice el versículo 2. En ninguna manera salga de ahí. Porque los que hemos muerto al pecado, o sea, porque los que respondimos de forma afirmativa a la primera pregunta, los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, ¿cómo viviremos aún en el pecado? ¿Y por qué es que seguimos permitiendo pecado en nuestra vida?
Dice el 3 a manera de pregunta, y ojalá yo me pueda preguntar a sí mismo, ¿acaso no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, los que hemos nacido de nuevo, hemos sido bautizados en su muerte? Dice el 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y entendemos el ejemplo que está dando acá acerca de la sepultura y muerte del Señor, o muerte y sepultura más bien, crucifixión y muerte, y que resucitó al tercer día. De igual manera nosotros, muertos al pecado, ahora podemos andar en una vida nueva. Dice el 6, salte conmigo al 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ese que ocupamos hacer morir, dice el 6, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y esa es la esencia de hacer, o más bien la esencia de la voluntad de Dios en mi vida. ¿Cuál predicador? A fin de que no sirvamos más al pecado, sino más bien a la justicia, a Cristo. Eso nos habla de dos vidas, una antigua y una nueva vida. Vea lo que dice el 11. Vaya conmigo al versículo 11 del mismo capítulo 6. Así también vosotros, así también usted que me escucha, considérese muerto al pecado. Dice la palabra de Dios. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En resumen, nos está hablando de que antes servíamos al pecado, servíamos a nosotros mismos, incluso servíamos a Satanás, padre de mentira. Mas ahora, en Cristo Jesús, podemos servir al Padre, podemos servir al Salvador. ¿Merece o no Cristo Jesús nuestro servicio en totalidad? Dejar de una vez por todas nuestro pecado que nos estanca en conocerle cada vez más. ¿Lo merece Él? Claro que lo merece. Merece que nos rindamos por completo y aceptemos no solamente su salvación, sino también su señorío. Y es que eso es lo que hace muchísima falta, no solamente en los jóvenes, abarca a toda la iglesia esta necesidad también, hacer de Cristo nuestro Señor. Mas hoy el reto es para ustedes, jóvenes. Haga de Cristo su Señor, sígale, no permita más pecado en su vida y sígale a Él. El servicio que rendimos al pecado, nos hablaba Romanos, mas ahora a Dios, una sumisión total a la voluntad de Dios. Todo esto porque estamos permitiendo ser estorbados por una siguiente palabra. Y ojalá que usted pueda autoexaminarse y decir, estoy permitiendo que esta palabra hiciera un nido en mi ser y esté viviendo ahí. Le doy una noticia, se puede salir adelante y dejar a un lado dicha palabra. Todo esto que venimos viendo está siendo estorbado por una apatía espiritual, una apatía en los creyentes, una apatía en los jóvenes. Déjeme definirle lo que es apatía. Es desligarse de lo espiritual. Así es como lo vamos a aprender en esta mañana. Es o más bien un desligamiento de lo espiritual, llevándome a perder la pasión por hacer la voluntad de Dios. Es triste, y yo creo que en una mayoría de cristianos hemos experimentado o permitido el desligarnos de lo espiritual. Tal vez usted dice,
yo llevo tiempo desligado de lo espiritual. ¿Qué es desligarse de lo espiritual? Es sencillo, no confundamos lo sencillo. Es perder el apetito y dejar de orar. Es permitir el que pase el día y no ir a la lectura bíblica. Un desligamiento de lo espiritual. Es dejar de compartir el evangelio a toda persona que necesita saber de Cristo, escuchar las buenas nuevas. Es un desligamiento a interesarme por dar un buen testimonio. He conocido buenos cristianos, buenos creyentes, pero que han permitido un desligamiento en lo espiritual y hoy por hoy no dan un buen testimonio. Hoy por hoy dejaron de congregarse y eso es una lástima. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vino a hacer una obra no solamente de salvación, sino de relación diaria con Él que podemos vivir, disfrutar, andar en una vida nueva. Un descuido de lo espiritual. Ojalá usted pueda decir, reconocer, si sí o si no está permitiendo un descuido en lo espiritual. Esto es producto. Si usted se encuentra en la respuesta de decir, he permitido un desligamiento de lo espiritual. Esto no es más que otra cosa que producto que del pecado, de volver una y otra vez a un pecado que reina sobre mi vida, que me tiene miserable, que no me deja avanzar. Es un círculo que debe ser detenido de una vez por todas. Le vuelvo a recordar lo que vimos al inicio. Cristo Jesús es suficiente y es poderoso para también darte la ayuda necesaria a romper de una vez por todas ese círculo. Hebreos 4:6, una porción bíblica de mis favoritas. Hebreos 4:6. Dice así, o 4:16 más bien. Acerquémonos. Ahí está una siguiente invitación de parte de Dios. Otra invitación. Al que no es salvo, acérquese a la cruz. Al que ya es salvo, acérquese al trono de ese Rey que resucitó y que es poderoso para ayudarnos a romper ese círculo de pecado que nos tiene apáticos en la obra de Dios y que no nos está permitiendo hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para el oportuno socorro. Vuelvo a repetir acá, porque es importante no avanzar hasta que podamos todos tener seguridad de nuestra salvación. Dice acá, el que es salvo, acérquese al trono de la gracia y será ayudado cuando usted más lo necesita para recibir misericordia y esa gracia. Pero si usted no puede ir ahí por pecado, porque aún no ha sido lavado por Cristo Jesús, vaya a la cruz del Calvario. Recuerdo ahorita un hermosísimo canto. En la cruz vi hermosura, en mis propias palabras. En esa hermosa visión de la cruz, dice el autor. ¿Acaso no es hermosa la obra de Cristo? Por eso hoy la menciono vez tras vez. Porque si usted no es salvo, necesita entender lo que Cristo hizo en la cruz por usted y por mí. Allí encontramos misericordia y también encontramos salvación. Eso es grandioso. Es el trono donde puedo acudir para ser ayudado. Qué lindo es cuando alguien se acerca a uno y nos brinda ayuda. Vamos ahí. Él quiere no solamente ayudarte a los que ya son salvos, al que no es salvo aún quiere salvarte. Eclesiastés 12:1, para ir aterrizando la idea que queremos
llevar a la práctica, que queremos aprender hoy acerca de la voluntad de Dios. Porque si hay un tema profundo en la Biblia, es acerca de la voluntad de Dios. Hoy estamos abarcando dos poblaciones, al inconverso y aquel que ha sido convertido a Cristo. Estamos invitando a que usted se acerque al trono de la gracia para vencer cualquier tipo de pecado que te tiene hoy apático en la obra del Señor. Pero estamos también haciendo una invitación para que usted pueda iniciar el camino de la salvación, depositando su fe en la obra de Cristo Jesús. Y que juntos, tomando ambos las decisiones que debamos tomar, poder llegar al servicio a Dios. Porque si hablamos acerca de la voluntad de Dios, viene siendo sinónimo de servir a Dios. ¿Qué otra cosa puede ser más importante en la voluntad de Dios que servir a Dios? Aunque si bien es cierto, la voluntad de Dios para nosotros es inmensamente grande. Lo principal en la voluntad de Dios es servirle a Él como Él lo merece, porque ha sido mi Salvador y también mi Señor. Ha sido quien me rescató y también quien me guía. Ese es Cristo Jesús y lo merece. Entonces yo quiero ir a Eclesiastés para retarte. Igual a las dos poblaciones, al inconverso y al converso. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Dice así la palabra de Dios, ya estamos terminando. Dice, acuérdate de tu Creador. Todos hemos sido creados por Dios. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Dice el 2, antes de que se oscurezca el sol y la luna, la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Aprendemos lo siguiente de ahí y tomamos para nuestras vidas. No dejemos, o no deje usted más bien, que su tiempo de juventud, porque la juventud es una bendición total y está llena de tantas cosas creadas por Dios, pero que también Satanás viene a corromper esas cosas que podemos tener, entiendas, en bendiciones en la juventud. No dejes que la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Vive para Él desde ahorita. Si bien es cierto, no hay una edad específica para estar en la voluntad de Dios y servir a Dios y rendirse a Dios, o bien no hay una edad específica para conocer la salvación a través de Cristo. Creo que una de las mejores edades para servir a Dios como Él lo merece y dejar de una vez por todas la apatía es en la juventud. Es en la juventud, es donde se tiene la fuerza necesaria, donde se está lleno de salud y que se puede servir al Señor con ánimo, con entusiasmo, disponerse a la iglesia, ver las necesidades de la iglesia y dedicar su vida a Él. Romanos 12, capítulo 11. Y con ese pasaje termino. Romanos capítulo 12, versículo 11. Dice así la palabra de Dios en el 12:11 de Romanos: en lo que requiere diligencia. Eso viene a ser el contraste de no seguir apático. Sea diligente. Imagínese por un momento lo feo que sería tener que ir a un hospital, que lo vea a uno, un médico, y que este médico haga mal su trabajo, con pereza. No se preparó bien, no está haciendo lo que estudió. Cristianamente hablando, en lo espiritual, qué feo es toparse con alguien que no está haciendo las cosas diligentemente.
El Señor requiere diligencia. Dice su palabra, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El joven permite. Si bien es cierto, esto aplica a todas las edades y en todas las edades lo permitimos, pero el joven muchas veces permite pereza, permite vagancia. Mientras que la palabra de Dios dice aquí, trabajen con todo ánimo por el Señor, con entusiasmo de servir para el Salvador. Y yo termino con una pequeña ilustración en 2 de Timoteo 2:21. Segunda de Timoteo 2:21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, según lo que vimos en la porción de Romanos, así que si alguno ya no sirve más al cuerpo de pecado, sino que sirve a la justicia y sirve a Cristo, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dispuesto para hacer la voluntad de Dios. Yo creo que todos los que somos hombres, entre más viejos nos vamos haciendo, si usted es joven y usted dice, no, aún no he llegado ahí, pues dele gracias a Dios. Pero conforme van pasando los años, todos vamos deseando tener una caja de herramientas. Una caja de herramientas bien equipada. No hay cosa más gratificante para un hombre. Por ahí tengo mi caja de herramientas grande que necesito ir equipando cada vez más, pero por aquí tengo una pequeñita caja de herramientas de mano. Cuando hay una emergencia la uso y creo que está bien equipada a pesar de que es pequeñita. Ojalá pudiera tener el tiempo para mostrar todo lo que aquí adentro cabe, pero está bien equipada. El Señor Jesús también tiene su caja de herramientas donde Él dice, necesito llevar bendición a este lugar. Necesito llevar bendición a esta persona. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hace Dios? Lo hace a través de usted, lo hace a través de mí. Y según decía Pablo a Timoteo, que también era un joven en ese entonces, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, se aparta para el Señor, deja la apatía, deja el pecado y sigue en pos de Cristo, será un instrumento útil, agradable al Señor y dispuesto para toda buena obra. Qué cosa más fea es tener que usted toparse con que está realizando un trabajo y la herramienta que está utilizando no es la adecuada o no sirve o está en malas condiciones. Yo creo que a Dios le pone muy triste cuando la herramienta que Él sabe que tiene un gran potencial para servir, que es usted, no está obedeciendo su voluntad, no se está limpiando. Es triste para el Señor y es una lástima, pero oramos en este tiempo. Padre de la gloria, alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre, Señor, porque te complace usarnos. Y es que esa es tu voluntad, que estemos acorde a tu palabra para utilizarnos. Gracias por ese privilegio. Pero más que agradecerte, Señor, oro por cada uno de estos jóvenes para que disponga su vida al Señor, para que se rinda a ti, para que tengan la fuerza necesaria a través de tu Santo Espíritu para negarse a sí mismos y hacer tu voluntad. Ayuda a cada uno que ha encontrado en su ser, en su análisis, a través de la enseñanza, apatía y que se ha desligado de las cosas espirituales. Ayúdanos, Señor, ya que solos no podemos. Gracias una vez más. Y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.